Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Como siempre, un gran honor poder conversar con usted, con su equipo y con todos sus oyentes. Senadora, muchísimas gracias. Anoche se cayó el gobierno de Dilma Rousseff. Aquí estábamos diciendo que como un efecto de la resistencia civil. Se había caído hace un tiempo, unos meses, pero pues parece que fue ayer, el régimen kirchnerista por corrupto, que la tumbó la resistencia civil, el pueblo en la calle. Vinieron elecciones en el Perú, se cayó el sistema de Ollanta Humala y cualquiera de los dos candidatos a la presidencia que triunfe serán candidatos de centro derecha. ¿Qué tumbó el sistema? La resistencia civil. Maduro está que se cae y lo único que tiene para defenderlo son los fusiles. Aquí recordamos a Ortega a Talleyrand cuando le decía a Napoleón, Sir, lo único que no se puede hacer con las bayonetas es sentarse en ellas. Pues Maduro está sentado en las bayonetas y ¿qué lo está tumbando? La resistencia civil. ¿Por qué, senadora, no nos explica qué es la resistencia civil y por qué creen ustedes, con el presidente Uribe a la cabeza, ustedes los parlamentarios del Centro Democrático con el presidente Uribe a la cabeza, que se justifica la resistencia civil? Bueno, doctor Londoño, la resistencia civil son, digamos, los mecanismos que han utilizado varios movimientos cívicos, pacíficos, para enfrentar lo que se considera unos poderes absolutos, unos poderes desbordados, unos poderes que van acabando con los espacios democráticos y que, digamos, corroen tanto la institucionalidad de los países que no hay ninguna posibilidad de enfrentarlos dentro, digamos, del estamento. Yo quiero retomar las palabras que creo que todos repetimos hoy en día, muy convencidas de su certeza, de la distancia del país nacional al país político. Yo creo que ese es el primer síntoma que habla de cuando los regímenes empiezan a volverse un poco absolutistas y lejanos al pueblo colombiano, y es cuando los políticos, el país político conformado pues por los congresistas, por los ministros, las instituciones, que vienen seguidas de todos los gremios que en general dependen del gobierno y empiezan a ser cooptados por el gobierno, cuando la distancia entre un poder y otro empieza a desaparecer, pues empieza a fraccionarse el sentimiento de una nación, de su pueblo, de sus ciudadanos, de quienes trabajan, pagan impuestos, frente a las posturas que asume este país político. Ese síntoma lo hemos venido sintiendo en Colombia, o lo hemos venido padeciendo en Colombia, frente a un gobierno cada vez más acaparador, más distante de los ciudadanos y sobre todo más irrespetuoso de la diferencia de poderes y de los frenos y equilibrios que deben existir. ¿Qué le parece a usted que todos los que nombran o nominan con un falso concurso de méritos para la fiscalía terminen siendo los amigos de ese presidente, que se esté mirando cómo se atraviesa precisamente el proyecto donde se le otorga impunidad a las altas cortes como mecanismo para ir suavizando el tema y para que les elija la Corte Suprema el fiscal que ellos quieren? Fíjese que todo esto coincide. El hecho de que, pues doctor Londoño, los escándalos de corrupción crezcan en desmedro de los derechos ciudadanos. Entonces, uno va viendo esto y se empieza a preocupar, pero se vuelve sumamente grave, doctor Londoño, cuando el intento que tiene el gobierno es lograr someter al pueblo colombiano a aceptar un proceso de impunidad con el narcoterrorismo de las FARC, que lo han llamado paz. Hombre, doctor Londoño, si a través de ese proceso uno lograra la paz, pues todos los colombianos estaríamos de cabeza ahí. Imagínense si hay algún colombiano, excepto los que andan con fusiles de manera ilegal y que pretenden que les paguen por dejarnos de matar, no vamos a querer la paz, queremos la paz. Precisamente porque queremos la paz, no podemos aceptar un proceso de impunidad y de premio a los criminales que se va a volver en una ruleta de nuevas y futuras violencias. Entonces es muy importante que le digamos al país que si allí estuviera la paz, pues nadie se estaría oponiendo. A lo que nos estamos oponiendo es a que le entreguen premio al narcoterrorismo de las FARC,
porque es que ya los resultados se sienten, doctor Londoño. Le dicen a las FARC que le van a dar impunidad, ¿y qué termina pasando? El ELN, que era una banda ya prácticamente desarticulada, el año pasado cometió, doctor Londoño, más de 370 acciones violentas, y en los primeros 3 meses de este año cometieron 252 acciones violentas, que terminan con el anuncio del premio que les van a dar una negociación. La consecuencia de eso, exactamente 2 días después, el clan Úsuga decreta un paro armado sobre 4 departamentos del país, asesina a policías, secuestra ciudadanos, quema camiones y exige también para ellos una negociación. Entonces fíjense en las paradojas que está entrando este gobierno, que dicen que a las BACRIM las van a bombardear, pero que no se puede bombardear a las FARC en el Caquetá, como lo pedía ayer el procurador Alejandro Ordóñez, viendo la situación de crecimiento abrumador del crimen y de los cultivos ilícitos, y entonces dicen, no, vamos a bombardear a las BACRIM, y el que pida bombardear a las FARC, pues es un guerrerista comprometido pues en la guerra y el asesinato. Entonces están llegando unas paradojas terribles, porque es que han decidido que aquí hay criminales buenos y criminales malos, y le van a destruir la institucionalidad de Colombia. Y entonces usted dice, bueno, como ciudadano, como político, como el líder que es Álvaro Uribe Vélez, ¿qué hacemos frente a esta situación? Nosotros pedimos que hubiera una refrendación popular. Entonces el presidente Santos dice, sí, vamos a darle la última palabra al pueblo colombiano. Mentira. Presentan un proyecto de plebiscito donde acaban con todas las posibilidades de que el pueblo colombiano se exprese. Cogen y hacen un plebiscito donde bajan el umbral del 50 al 13%, donde además le dan financiación al sí, lo hemos hablado con usted y con sus oyentes, doctor Londoño, donde van a tener espacios gratuitos en todos los canales de televisión públicos y privados, que para igualar esos 5 minutos, pues yo creo que habría que invertir 15 o 20 mil millones de pesos que tendría que pagar el no, simplemente para empezar a estar en pie de igualdad con la campaña de difusión que tendría el gobierno, además de la cantidad de recursos que usted ya ve que se están gastando en hacerle publicidad mentirosa a los acuerdos. Ayer apenas estaba viendo una propaganda de televisión que no conocía porque nunca me queda tiempo de ver televisión, pero estaba viendo un noticiero anoche y me sale la propaganda donde dicen es que viene la integración, viene la política social, viene la inclusión, bueno, un montón de cosas que no tienen nada que ver con el proceso de impunidad que se le está dando a las FARC. Entonces, no solamente eso, doctor Londoño, sino que le dicen a los ciudadanos, el que vote por el no es que quiere que la guerra siga, el que vote por el no quiere que lo maten, y lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, el que vote por el no quiere quedarse desempleado. Usted sabe, doctor Londoño, que una de las condiciones de una votación es que la voluntad sea libre, es decir, que uno pueda expresar lo que uno quiere expresar, pero si a usted lo amenazan con que lo van a matar y lo van a dejar desempleado, si vota no, ¿usted tiene alguna posibilidad de votar no? Ahí nos está entendiendo, es una trampa a los ciudadanos, donde van a fingir una refrendación y han diseñado un mecanismo donde para ellos es imposible perder. Nosotros que hemos insistido en el referendo, es decir, una posibilidad de que pudiéramos votar, queremos la paz, pero con cárcel para los criminales de lesa humanidad. Apoyamos el acuerdo de La Habana, pero sin representación política de los criminales de lesa humanidad. Apoyamos el acuerdo de La Habana, pero deben entregar y destruir las armas. Apoyamos el acuerdo de La Habana, pero deben entregar hasta el último centavo que han conseguido con el narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro para reparar a las víctimas. Aprobamos el acuerdo de La Habana, pero rechazamos una jurisdicción de paz donde el narcoterrorismo de las FARC y el santismo van a refundar la justicia colombiana para venirnos a juzgar a todos y por supuesto meter preso a todo aquel que se oponga a los designios de la corrupción o del narcocrimen. Entonces, esos son temas centrales, pero nos violentan el mecanismo de consulta del pueblo colombiano. Entonces decimos, bueno, entonces discutamos este asunto en el Congreso. ¿Y sabe qué hacen, doctor Londoño? Presentan el acto legislativo para la paz.
mediante el cual el presidente Juan Manuel Santos asume 6 meses de facultades extraordinarias, mediante las cuales va a sacar todas las leyes, ya no que sean necesarias para la implementación de los acuerdos, sino las leyes que faciliten la implementación de los acuerdos. O sea, en mi manera de ver las cosas, cerraron el Congreso porque el Congreso ya no tiene que hacer ninguna ley, las va a hacer todas el presidente por decreto. Y le entregan facultades al presidente de superpoderes para que haga la incorporación automática de los acuerdos a la Constitución. El Congreso de la República no puede modificar ni una coma sin la autorización del gobierno, de manera que es otra vez, o toman los acuerdos como están, o se joden porque les vamos a cerrar las puertas. Entonces nosotros empezamos a hablar de la Asamblea Nacional Constituyente, un mecanismo donde los ciudadanos colombianos, a través de representantes elegidos por voto, pudiéramos ir y discutir estos acuerdos y decir qué cosas nos parecen buenas y qué cosas nos parecen malas, que no quieren dejarlo hacer en el plebiscito, que no quieren dejarlo hacer en el Congreso. Entonces decimos, bueno, hagámoslo por una Asamblea Nacional Constituyente. Y lo último, lo que faltaba, entonces dicen que los acuerdos los van a cerrar por un tratado internacional que, aprobado con las mayorías que hoy tienen en el gobierno, entra a ser parte del bloque de constitucionalidad y ni siquiera una Asamblea Nacional Constituyente podría modificar el texto de los acuerdos. De manera que se han cerrado las posibilidades del debate en la democracia y en las instancias que son conocidas, y nos queda, doctor Londoño, la resistencia civil. Llamar a la ciudadanía, invitar a todos los ciudadanos que quieren a Colombia, que entienden que este proceso de impunidad, que entienden que este proceso de capitulación del Estado frente a las fuerzas del terror y del narcotráfico representa la caída de la democracia en Colombia. Y las estamos invitando a que hagamos una movilización pacífica, cívica, dentro del marco de la Constitución y la ley, para resistir y para evitar que este gobierno persista en su deseo de entregarle el país al narcoterrorismo, en una alianza cómplice del narcoterrorismo con el gobierno más corrupto e impopular de los últimos 20 años. El más corrupto en la historia. Y si no, que nos digan qué es lo que va a pasar con Caprecom, qué es lo que va a pasar con Saludcop, qué es lo que pasa con la alimentación de los niños, qué es lo que pasa con los dineros de la salud que se los siguen robando en todas partes. Y una pregunta fundamental que no ha tenido respuesta: ¿qué se hizo la bonanza petrolera que le llegó a este país? La mayor cantidad de dinero que Colombia ha recibido en la historia desde Simón Bolívar hasta nuestros días. Las bonanzas cafeteras eran de 2 y 3 mil millones de dólares y se reunía el país entero a ver cómo se distribuía la plata de los llamados excedentes cafeteros. Aquí fueron 30 mil millones de dólares por año durante 5 años y la plata se perdió, se esfumó en como nunca antes. Eso es una corrupción a gran escala, una corrupción desatada frente a lo que corresponde a la resistencia civil que ha tenido verdaderas epopeyas memorables en todo el mundo y en Colombia también, cuando los dictadores resolvieron ser dictadores. Es que aquí no le toleraron la dictadura ni a Simón Bolívar. A nuestro padre, al más grande genio político de América, le debíamos nada menos que la libertad. Y la dictadura, la declaración de la dictadura, fue el hecho más terrible en la historia bolivariana que desembocó en la tragedia que conocemos. Y a propósito de eso, la dictadura, la única dictadura militar del siglo XX, la derrocamos con una resistencia civil bien organizada, a cuyo frente estaba, si yo no me acuerdo mal, un abuelo suyo, Paloma. Sí, señor, pues esa memorable historia de lo que fueron las jornadas de mayo y de lo que fue toda la caída del general Rojas Pinilla, pues fue un gran líder, como fue Guillermo León Valencia, y del lado del Partido Liberal, el doctor Alberto Lleras, recorriendo este país y llevando la gente a la calle, la gente respondiendo, los estudiantes saliendo a protestar. Cuando a mi abuelo lo ponen preso en Cali, que es el momento final de la caída, le dice que tiene que irse para Popayán. Él insiste en seguir hacia Cali, despega el avión entre los pañuelos blancos de la ciudad de Cali después de que lo liberan, que lo despedían, y llega
Valencia a Bogotá y era inminente la caída de Rojas, porque la movilización cívica y la acción cívica había sido contundente en contra de la dictadura y exigiendo el respeto a la democracia. Nosotros estamos pensando en algo así, doctor Londoño. Por supuesto, los áulicos del gobierno, fieles al insulto, a la estigmatización, entonces dicen que quién sabe qué es que estamos buscando. No estamos buscando nada distinto que la solidaridad del país, que tiene que unirse hoy en torno a la figura estelar de Álvaro Uribe Vélez, que ha sido un hombre que ha trabajado incansablemente por este país, y que no es aceptable que en medio de este debate sobre la impunidad hayan pretendido indicarle toda suerte de crímenes, de corrupción. Ahí están las cifras internacionales sobre corrupción. El gobierno de Álvaro Uribe ha sido el gobierno menos corrupto desde que se llevan cifras en Colombia. Pero además, doctor Londoño, ha sido muy consistente en la defensa del principio de que no podemos aceptar la impunidad. Ahora andan diciendo que es que queremos impunidad para el uribismo. Nada más fácil que haber conseguido la impunidad para el uribismo. No hubiera sido sino decirles que nos dieran impunidad también en esas leyes de impunidad y nos las habían dado. El uribismo lo que ha exigido es justicia para todos los frentes. Es justicia en términos de los crímenes de lesa humanidad y es justicia para los perseguidos políticos del uribismo que necesitan una segunda instancia para poderse defender de la corrupción que se había tomado a través de ciertos magistrados las altas instancias de la justicia en Colombia. Entonces yo creo que aquí lo que estamos defendiendo, doctor Londoño, es la idea de una democracia libre, es la idea de defendernos contra un régimen corrupto que se ha aliado con el narcoterrorismo para capitular los valores fundantes de la República. Tenemos que defender la democracia y tenemos que defender el sentido de la justicia, porque sin justicia no va a haber perdón posible. ¿Quién va a perdonar a quienes han asesinado tantos colombianos, a quien ha reclutado tantos niños, a quien ha puesto bombas y dinamitado los pueblos más pobres de Colombia si no pagan ni un solo día de cárcel? ¿Qué tipo de sociedad vamos a hacer en el futuro? Pero sobre todo, ¿qué tipo de mensaje está recibiendo la gente joven de Colombia al pensar que uno puede simplemente cometer todos esos crímenes y al final decir que como estaban bien motivados ya no importa los crímenes que se hayan cometido y que sobre el uniforme lleno de sangre sin pagar un solo día de cárcel ahora se van a colgar insignias de la representación política? Yo creo que hay una batalla muy grande en el país, una batalla ideológica, una batalla moral, una batalla ética, una batalla de quienes quieren la democracia, creen en la democracia, respetan la ley como fundamento de la vida en sociedad, y aquellos que consideran que se puede negociar todo, que se puede entregar todo, que para tapar la corrupción todo vale, que el fin justifica los medios y que la alianza macabra de los corruptos con los terroristas puede terminar en la disolución de lo que hemos conocido como instituciones colombianas. La batalla tenemos que darla dentro del marco de la Constitución y la ley, pero con la potencia que significa la acción cívica de una ciudadanía organizada. La marchita del 2 de abril tendrá que ser una marcha permanente, la marcha de los espíritus hacia la libertad y contra la dictadura. No olviden eso, es contra la dictadura, las facultades extraordinarias imprecisas, en contra del texto de la Constitución de 1886, es la consolidación jurídica de una dictadura despreciable. Los pueblos no han tolerado la dictadura, no se la toleraron a Julio César, no se la toleraron a Napoleón, se la van a tolerar a un mediocre como Juan Manuel Santos, o se la vamos a tolerar, por Dios. Paloma Valencia, con su venia, Santiago Castro quiere hacerle una pregunta, ¿nos permite? Claro que sí. Senadora Paloma, buenos días. Santiago, mucho gusto en saludarte. Bueno, yo tengo una pregunta que siempre la he tenido y es la siguiente. ¿Por qué será que cuando la izquierda democrática invita a la resistencia, a la movilización, a la protesta, empiezan a salir publicaciones de lo buena que es nuestra democracia, de las garantías que hay, de cómo somos una democracia viva? Y cuando lo hacemos quienes nos consideramos estar
en un extremo distinto o en una posición distinta del espectro ideológico, entonces es una afrenta a la democracia, es una reacción absurda contra las instituciones. Yo creo que eso, Santiago, se explica porque aquí la gente no quiere mirar las cosas que están pasando, sino lo que ellos quieren. Fíjese que es lo que yo decía. Les parece horrible hablar de bombardear a las FARC porque son unos guerreristas, pero bombardear a las BACRIM es una acción necesaria para mantener el orden, porque aquí lo que pasa es que hemos ido llegando a una situación donde han vuelto que el discurso decente es el discurso donde uno considera que las FARC es gente muy buena, que ha venido luchando por el país, en cambio todos los demás son criminales, empezando por Álvaro Uribe hacia abajo. Entonces, cuando uno habla de resistencia civil, todos entienden que esto tiene que ver con la lucha de los derechos civiles en los Estados Unidos, con Martin Luther King, que tiene que ver con la acción pacífica que desarrolló Gandhi, que terminó con la salida de los ingleses de la India, que tiene que ver con los fenómenos de las primaveras árabes, que tiene que ver con los fenómenos que mencionaba el doctor Londoño, tanto en Venezuela como en Brasil, que ya empiezan a dar resultados, que tiene que ver con la caída de la izquierda en el continente latinoamericano. Y entonces, por supuesto, lo primero que tienen que salir a hacer es estigmatizarla, es perseguirla, es tratar de decir que esto es una invitación a no sé qué cosas y no sé qué cosas ilegales, porque como en el uribismo no hacemos sino cosas ilegales, pues algo muy malo tendremos que estar haciendo. Pero evidentemente lo que yo siento que está pasando es que hay muchísimo temor de pensar que habían hecho una estrategia tan bien planeada, tan macabra, que cerraba todos los espacios de discusión, que cuando se busca una salida nueva como la resistencia civil, nos hemos abierto todo un espectro de posibilidades, de acción, de resistencia, de convocatoria a la ciudadanía que desestabiliza todos los planes que ya habían tejido, donde todo estaba perfectamente diseñado para que el pueblo colombiano quedara sometido a la voluntad expresada por los corruptos que lidera Juan Manuel Santos y los narcoterroristas que conforman el grupo de las FARC. Entonces creo que lo que les pasa con el llamado resistencia civil es que sienten que ya no hay manera de contener o que se rompe la estrategia de imposición de esos acuerdos que habían diseñado evidentemente con tanto cuidado. Y senadora, yo sigo insistiendo en cosas en las que probablemente no tienen audiencia inmediata, pero hay que hacer resistencia civil contra la pobreza, contra el desempleo, contra el abandono del Estado al cumplimiento de sus obligaciones fundamentales, contra la falta de educación de los niños a los que tiran a la calle al mediodía para que los eduquen las ollas y para que los corrompan las pandillas, contra la salud, la infame salud que tienen los más pobres en Colombia, especialmente pues eso es tan horrible, esa división de la sociedad así por segmentos, pero el 1 y el 2 hay que ver los servicios de salud que tienen. Contra todo eso, porque el único sistema en el que se puede crear igualdad y se puede crear riqueza para todos es un sistema de desarrollo económico. Si eso lo dijo un pontífice, eso no nos lo estamos inventando nosotros. Desde Pablo VI se descubrió que el nuevo nombre de la paz es desarrollo económico y estamos camino. Paloma Valencia, senadora de la República, estamos camino de una crisis económica sin precedentes en la historia, sin precedentes, con una crisis fiscal sencillamente descomunal que vamos a pagar entre todos con una reforma tributaria que va a acabar de arruinar el país. Entonces el gobierno de Santos, detrás de conseguir los puntos del PIB que necesita en recaudos tributarios adicionales, va a acabar de darle un garrotazo a la nación. Contra todo eso es la resistencia civil, que la resistencia civil no es una entelequia y es la dictadura y entonces son los principios de la política. No, esto se convierte en una realidad, en que la gente en Colombia no va a tener con qué comer, que a los más pobres no les está alcanzando el dinero para hacer el mercado. Es resistencia civil contra eso, senadora.
A la gente hay que mostrarle en qué desembocan estos grandes fenómenos y estas grandes corrientes de la política que terminan expresándose en eso, en que yo voy a la tienda y la plata no me alcanza para el mercado, en que voy a buscar un hospital y no lo tengo, en que voy a educar un hijo y no tengo un colegio en que educarlo. En eso se expresa la resistencia civil, senadora. Claro, se expresan un descontento creciente de la ciudadanía, doctor Londoño, porque este gobierno, aparte de echarse un discurso de paz como una especie de mantel, cuando usted mira las ejecutorias reales, pues encuentra nada distinto a puras falencias en el tema de salud, donde ahora sale el ministro a decir que es que los colombianos todos piden langosta. Yo quisiera ver quién es el que está teniendo servicios extraordinarios en Colombia, porque es que a nadie lo atienden, todo lo contrario, un gobierno que ha permitido que se cierren los hospitales sobre todo el territorio. ¿Qué decir del desastre que ha sido la política minero-energética, que ha ido destruyendo ecosistemas estratégicos, porque por entregar licencias hasta donde no se puede, pues porque es evidente, han generado pánico entre las empresas privadas que hoy ya saben que esos títulos no significan nada y que le van a costar un montón de plata a los colombianos en las demandas que se nos vienen. Las vías que inauguran son las del presidente Uribe, ni siquiera han podido cerrar financieramente las que ellos proponen. Usted mira el tema social, mira el tema del agro, mira el tema cafetero en semejante crisis por la broca y la sequía, mira cualquier sector de la economía, el industrial con una política impositiva que le ha costado a Colombia la desaceleración de todo el sistema industrial, que ahora creció, doctor Londoño, porque venía en una bajada tan grande que simplemente la mejoría del precio del dólar pues le causó algún alivio, pero evidentemente... No, senadora, perdóneme, pero aquí sí me tengo que manifestar en oposición a lo que usted está diciendo. El crecimiento industrial no se puede medir en pesos. Esto es un fenómeno humano. Y la última cifra de la Universidad Externado de Colombia es que el empleo en la industria colombiana, al mismo tiempo que tiene un crecimiento en pesos, tiene un decrecimiento del 8%. 8%. Senadora, no estoy de acuerdo con usted. ¿Cuál crecimiento de la industria con desempleo industrial? Claro, no, por eso le decía, la política industrial de este gobierno ha sido un total fracaso, como ha sido la política de cualquiera de las carteras que usted mire. Tuvimos una crisis de un paro de salud que bueno, hay que decir también esto con dolor, la justicia está en tan severa crisis que hubo paro y nadie se enteró. Yo leía eso en Twitter y pensaba, tienen toda la razón. Hay una crisis en todos los sectores sociales, en todas las carteras del gobierno, que no ha tenido ni un solo resultado. Y usted lo ha expresado divinamente. La mayor bonanza que haya tenido Colombia la dilapidaron en corrupción y la volvieron contratos y todo tipo de dádivas para tratar de ayudar a mantener la imagen del mantel con el que lo cubren todo, que es la impunidad de las FARC, que también lo cubren con una palabra muy bonita y muy elocuente, que es la palabra paz. Entonces, ante esta situación, semejante crisis, un gobierno que no oye, soberbio, encerrado con una comidilla del país político que va a desayunar y pide puestos, que anda en la pelea por cuántos puestos y cuántos botines y cuánta plata les entregan, pues no representa a los ciudadanos. Y los ciudadanos, cuando empiezan a sentir eso, tienen que recurrir a la acción pacífica, democrática, consistente y permanente de la resistencia civil para poder empezar a provocar resultados en términos de que el gobierno o empieza a tomar las decisiones que los ciudadanos consideran que son acertadas, permite la participación democrática de todos los sectores, o se renuncia y deja el espacio libre para que quien representa a los colombianos pueda gobernar. Senadora Paloma Valencia, Centro Democrático, Generación del 14. Resistencia civil o este país perece. Muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Muchísimas gracias a usted, doctor Londoño, y aquí estaremos, firmes en la resistencia, con la frente en alto y en el corazón, el deseo de ver a Colombia grande, democrática y libre.
Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.